Continuando con las clases, vamos a pasar a hablar del tópico de cardiopatías congénitas. El mundo de cardiopatías congénitas es muy amplio y lo que hay que tener en cuenta para el examen son algunos datos referenciales de cada enfermedad que nos van a permitir orientar las preguntas que más nos van a venir. En líneas generales hay que entender que la clasificación de cardiopatías congénitas es en dos grupos, las acianóticas y las cianóticas. Las cardiopatías congénitas acianóticas las tenemos las que tienen un cortocircuito izquierda-derecha o las que no tienen cortocircuito. Generalmente, cuando hablamos de cardiopatías con cortocircuito, tienes que recordar algo. El concepto es, si tú tienes una cardiopatía donde la sangre del lado izquierdo va hacia el lado derecho, es probablemente que acá no ocurra cianosis. En cambio, cuando tú tienes una cardiopatía que la sangre del lado derecho, que es poco oxigenada, va al lado izquierdo, es más probable que acá sí tenga cianosis. Entonces, para entenderlo, las cardiopatías, para que tengan cianosis, tienen que haber algún tipo de comunicación anormal en el cual el paciente tiende a tener la sangre poco oxigenada del cuerpo en mayor proporción. Para recordarlo, las cardiopatías acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha son la comunicación interauricular, el CIB, la persistencia del conducto arterioso, el PCA. Podemos tener también a lo que vendría a ser la conexión venosa pulmonar parcial. Las acianóticas sin cortocircuito, dentro de las cuales hay una malformación cardíaca, pero están aisladas ambas cámaras cardíacas, tenemos la estenosis o insuficiencia de la válvula mitral, tricuspidia, pulmonar o aórtica, la coartación aórtica, la anomalía de Epstein, la fibrolastosis endocárdica primaria dilatada y el cor triatrium. ¿Cuáles son las más preguntadas de las acianóticas? Bien, tenemos lo más preguntado, CIA, CIB, PCA, coartación aórtica. Es lo más preguntado del grupo de las acianóticas. Ya sabes cuáles tienen cortocircuito y las que no tienen cortocircuito. ¿Ok? Importantísimo. Del grupo de las cianóticas te las he dividido de una manera para que los puedas entender, ya que a veces en la clasificación nos olvidamos algunas cosas. Tenemos cianóticas con aumento del flujo pulmonar y cianóticas sin aumento del flujo pulmonar. ¿Qué pacientes de tipo cianótico con aumento de flujo pulmonar tenemos? Tenemos la transposición congénita de grandes vasos, altamente preguntado. Tenemos la doble salida del ventrículo derecho, el ventrículo único, la tetralogía de Fallot, también altamente preguntado, la atresia tricuspidia. Luego tenemos también al tronco arterioso, a la hipoplasia del corazón izquierdo y a la conexión venosa pulmonar anormal total. Estas son las cianóticas con aumento del flujo pulmonar. ¿Cuáles serán las cianóticas sin aumento del flujo pulmonar? Acá te las he puesto. Todas estas pueden ser cianóticas sin aumento del flujo pulmonar siempre y cuando tengan una estenosis pulmonar asociada. Dentro de las atresias tricuspidias sin aumento del flujo pulmonar pueden estar solamente como la atresia tricuspidia sola. La atresia tricuspidia con aumento de flujo pulmonar tiene que tener CIB asociado. También tenemos a la anomalía de Epstein. En este caso también puede ser una cianótica siempre y cuando el cortocircuito ahora se da de derecha a izquierda. En los pacientes con estenosis pulmonar con cortocircuito derecha-izquierda también pueden presentarse de manera cianótica. La atresia y la estenosis pulmonar propiamente dicha pueden presentarse de manera cianótica. Entonces, esta es una manera general de que puedas ver las clasificaciones de lo que más te van a dar. De este grupo de pacientes, ¿cuáles son las más preguntadas y las que tienes que tener en cuenta para tu examen? Porque hay otras que solamente vas a recordar, escuchar, pero no te van a preguntar.
transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot. Son las que más te van a preguntar de todo este grupo de pacientes con enfermedades con cardiopatías congénitas de tipo cianótico. La forma de presentación puede ser precoz, si se da en recién nacidos, temprana, si se da en la edad de la lactancia, o sea, hasta los 6 meses, donde hay lactancia exclusiva, o tardía, si se da entre la edad infantil generalmente, hasta los 6 primeros años. La frecuencia de presentación de las cardiopatías en general son las siguientes. La cardiopatía más frecuente es la cardiopatía del CIB. De las que le sigue, tenemos el CIA, tipo ostium secundum. Luego también tenemos el ductus arterioso persistente, la coartación aórtica, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica congénita y la transposición de grandes vasos. Por eso, si tú tienes que saber algo, sí o sí para tu examen, es el CIB. Rentabilidad máxima. La frecuencia de la cianótica cuando te la preguntan son de dos maneras. En el recién nacido, la cianótica, la primera causa de cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la transposición de grandes vasos y la segunda causa es la tetralogía de Fallot. En cambio, después del primer año, la causa más frecuente de cardiopatía congénita cianótica es la tetralogía de Fallot. Cambia la estadística respecto a la evolución, en este caso del niño. La hipertensión pulmonar asociada, que puede presentar la gran mayoría de pacientes con cardiopatía congénita, pasa por diferentes grados de desarrollo. En un primer grado hay una hipertrofia de la media, pregunta de examen. En un segundo grado hay una proliferación de la íntima de esta hipertensión pulmonar. Y en un tercer y cuarto grado vamos a ver la fibrosis de la íntima y las lesiones plexiformes. Es importante saber que las de grado 3 y 4 son irreversibles, es decir, son inoperables y tienden a ser muchas de ellas el síndrome de Eisenmenger, donde el cortocircuito tiende a invertirse. La fisiopatología que nosotros vamos a ver en estos pacientes son por hiperflujo o por hipoflujo. Las enfermedades por hiperflujo son a la cabeza la transposición de grandes vasos, el tronco arterial, el CIA, el CIB y la hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Al tener un hiperflujo tienden a desarrollar un cuadro mantenido de hipertensión pulmonar. Si esta tiende a invertirse, el síndrome de Eisenmenger, lo que vendría a convertir una cardiopatía acianótica en una cardiopatía cianótica. Generalmente, estos pacientes tienden a tener una clínica de insuficiencia cardíaca. Incluso cuando ustedes observen en el adulto, la cardiopatía congénita del adulto más frecuente que se diagnostica en el adulto es el CIA, pregunta de examen. Muchos de ellos llegan a la segunda o tercera década y tienden cansancio, y por ahí un soplito que dice que un médico pediatra lo vio hace muchos años cuando eran pequeños. Al ocultarlos nos encontramos con un CIA. Las lesiones por flujo, ¿quiénes son? Tenemos a la tetralogía de Fallot, a la estenosis pulmonar y la atresia tricuspidia como más características. Vamos a ver acá que estas enfermedades por hipoflujo tienden a desencadenar crisis hipóxicas. La hipoxia crónica tiende en ellos a desarrollar policitemia e hipercoagulabilidad y generalmente en estos pacientes tratamos de evitar las flebotomías, pregunta de examen, tratar de evitar los cuadros de deshidratación, eritroforesis, no usamos corticoides en pacientes con lesiones de hipoflujo. Bien, vamos a pasar a narrar las más importantes cardiopatías congénitas y con la clínica más relevante de cara al examen. La comunicación intraauricular es la segunda causa de las cardiopatías congénitas pediátricas y es la que más se diagnostica en los pacientes adultos. Vamos a observar nosotros que generalmente en los pacientes con comunicación interauricular vamos a ver que estas son más frecuentes en mujeres, pueden tener asociada una estenosis mitral en el cual se llama síndrome de Lutten-Baker y puede haber un foramen oval permeable en los pacientes normalmente hasta un 30% de los casos, que tienden a cerrarse al cuarto mes, así que no hay que preocuparnos mucho porque es un foramen oval. De los tipos de comunicación interauricular que más vemos,
Vemos que el ostium secundum se lleva el premio al ser el 90% de los casos la frecuencia. Vamos a ver acá que se puede asociar a un prolapso mitral y no tiene que ver en su etiología con los cojines endocárdicos. Pregunta de examen. En el ostium primum, que es menor porcentaje, 5%, acá sí se produce por un defecto de los cojines endocárdicos, por ello afecta al canal AB y la válvula mitral. Es una forma parcial de canal AB, decimos, en la que vemos generalmente asociación al síndrome de Down, que es la malformación que más se asocia al síndrome de Down, es canal AB. Pero la comunicación interauricular ostium primum también puede asociarse. Se asocia a hendidura de la válvula mitral anterior, y la cual puede conllevar a una insuficiencia mitral. En el tipo seno venoso vamos a ver primero que es muy infrecuente y que está localizado cerca de la vena cava superior, que entre la superior o la inferior más frecuente está ubicada en la vena cava superior, y se asocia a anomalías de drenaje de venas pulmonares en el lado derecho, o sea, tiende a asociar un drenaje venoso anómalo. ¿Ok? Entonces eso es importantísimo de cara a la comunicación interauricular. La fisiopatología de la comunicación interauricular, vemos que hay un cortocircuito de izquierda a derecha, por lo cual al ser de izquierda a derecha no hace cianosis, hay sobrecarga del lado derecho, sobrecarga pulmonar e hipertensión pulmonar, puede desarrollar a la larga cortocircuito derecho-izquierdo si desarrolla un síndrome de Eisenmenger. Debido al hiperflujo que llega al corazón, tiende a haber un cierre de la válvula sigmoidea muy separado, por lo cual se escucha como que hubiera un desdoblamiento fijo del segundo ruido característico, ¿no? La mayoría de estos pacientes asintomáticos en su evolución, pero en caso de que había un canal AB común, puede dar clínica en los primeros meses y ligera cianosis. En la exploración primero se escucha un tono fuerte, un soplo sistólico con una sobrecarga en foco pulmonar, un desdoblamiento fijo del segundo tono, que es lo que más ha sido preguntado respecto a lo que es comunicación interauricular, desdoblamiento del segundo tono. La respiración no lo elimina por la sobrecarga y vemos un soplo pansistólico en caso de insuficiencia mitral asociada a un ostium primo. En el EKG, el ostium secundum tiende a asociar una sobrecarga del ventrículo derecho con un eje a la derecha, pregunta de examen, asociar también un bloqueo de rama derecha. En el ostium primum vemos una sobrecarga izquierda por la insuficiencia mitral agregada y a veces puede haber un bloqueo auriculoventricular. En la radiografía de tórax vemos una dilatación de cavidades derechas, puede haber una plétora pulmonar y en el ecocardiograma generalmente es quien da el diagnóstico y quien nos va a permitir ver si tenemos bordes como para poder cerrarlo por un Amplatzer o por una técnica quirúrgica abierta. En el cateterismo vamos a ver signos de hipertensión pulmonar, podemos ver el famoso salto oximétrico que se puede dar a nivel de la aurícula derecha y vamos a ver que estos pacientes con comunicación interauricular tienen a la larga, generalmente, algunas tienden a cerrar antes de los 2 años, sobre todo cuando son pequeñas, menores de 8 milímetros, tienden un excelente pronóstico sin tratamiento con un cierre espontáneo de más del 87% en el primer año de vida, pero si son más de 8 milímetros es muy difícil que puedan cerrar, generalmente no cierran y generalmente se tendrá que hacer una cirugía siempre y cuando ésta cumpla las indicaciones, criterios quirúrgicos de cierre, de CIA, ¿no? Son asintomáticos dependiendo hasta el grado avanzados que se da entre los 30 y los 40 años. La mayoría decide cirugía para evitar el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Más precoz aún será si tiene un canal AB concomitante, ¿no? La mortalidad al año de estos pacientes 50% cuando ya desarrolla un cuadro de síndrome de Eisenmenger. En el tratamiento todos se deben operar hasta los 3 a 6 años con un flujo pulmonar sistémico mayor a 1.5, siempre sea el índice de flujo pulmonar entre el sistémico, la división, si es mayor a 1.5 es la indicación quirúrgica y todos deberían ser operados y la indicación quirúrgica se ha manifestado generalmente hasta los 3 a 6 años deberían ser operados porque después tiene la tendencia a ser un síndrome de Eisenmenger. Operar cualquier edad si es sintomático, acá no tienes que darte el lujo de decir no, que gane peso, que no. Si hay un cuadro sintomático hay que operarlo sí o sí. ¿En qué casos no hay que operar? Pues no hay que operar si el flujo es menor de 1.5, ya que para que el flujo
pulmonar intrasistémica sea menor de 1.5, generalmente vamos a hablar que hay una vasculopatía pulmonar grave asociada a una hipertensión pulmonar. Vamos a ver que se sutura la lesión generalmente cuando es menor de 8 milímetros, y cuando es mayor de 8 milímetros generalmente tendemos a colocar un parche de pericardio, y esta técnica tiene una mortalidad menor al 1%. ¿En qué casos hacemos cateterismo terapéutico? O sea, evitamos la cirugía abriéndola, como ven ustedes en el primer gráfico. ¿Y en qué casos hacemos el uso del Amplatzer? Como se ve en el segundo gráfico, donde colocamos un Amplatzer de liberación y en el cual este se queda tapando en la zona del orificio de la perforación. Lo vemos eso en pacientes que cumplan estos requisitos. 1, que sea tipo ostium secundum y sean de tipo central. 2, que tengan un reborde o pestaña suficiente para que se pueda acoplar el dispositivo. Generalmente un buen reborde, hablamos cuando hay más de 5 milímetros por reborde al menos. Tengan un diámetro inferior de 20 a 25 milímetros. Si es muy grande tampoco vamos a hacerlo por vía percutánea, y que no tengan otra anomalía asociada, de tal manera que cumpliendo estos requisitos pues se pueda operar con mayor tranquilidad. En lesiones de tipo ostium primum con compromiso valvular vamos a ver que se reemplaza la mitral en muchos de ellos, debido a que hay un prolapso manifiesto, ¿no? La profilaxis para endocarditis infecciosa se tiende a dar más en los ostium primum, que tiende a haber afectación valvular, y el tratamiento médico para las arritmias e infecciones en caso de estas se presente. Respecto a la comunicación interventricular, lo que tenemos que recordar es que es la cardiopatía más frecuente de todas las congénitas. Y acá están los 4 tipos que vemos siempre, ¿no? El 70-80% tenemos que es el tipo membranoso, que es el famoso infracristal. Se asocia frecuentemente con otras lesiones, por ello también se le llama el famoso perimembranoso, donde asocian aneurismas del septo membranoso. Tenemos en un 20% el muscular o trabeculado, que se presenta en la zona muscular. Además vemos el infundibular, o subpulmonar, o subaórtico, o supracristal también, en el cual vamos a ver nosotros un 5 a 7%, tiende a mayor porcentaje en gente asiática, se localiza a nivel de los infundíbulos de salida y que se asocia a una insuficiencia aórtica en muchos de ellos. En el tipo de entrada, que es posterior, que se da en un 5 a 7%, se localiza posterior a la membranosa, cerca a las válvulas auriculoventriculares, y vemos ellos que están más ubicados en las zonas de regiones de entrada. Eso es importante a la hora de la clasificación. En la fisiopatología de la comunicación interventricular, recuerden ustedes que hay un cortocircuito que depende de la presión del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho y del tamaño de la lesión. En el recién nacido hay mayor resistencia pulmonar, aún persiste la hipertrofia, recuerden el músculo liso vascular, lo que reduce el shunt izquierda a derecha. Luego la presión pulmonar se reduce como la del adulto en el proceso de semanas de evolución, y se produce un cortocircuito izquierda-derecha con la sobrecarga pulmonar respectiva. Acá vamos a observar nosotros que la sobrecarga de volumen hacia el pulmón, y por ello el mayor retorno de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, van a terminar dando una dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto haciendo una insuficiencia cardíaca en las siguientes semanas. El edema pulmonar, si se presenta, puede originar, aparte de ello, con la larga y con la hipertensión pulmonar, una inversión del shunt, haciendo un shunt de derecha a izquierda. El complejo de Eisenmenger, donde se presentaría primero el CIB, la cianosis y una enfermedad vascular pulmonar que ya se está estableciendo. En la clasificación, según el tamaño de lesión, vemos que son grandes cuando miden generalmente más de 10 milímetros o 1 centímetro, pequeños cuando generalmente miden menos de 3 milímetros, y medianos cuando miden más de 1/3 y menos de 1 de lo que vendría a ser el diámetro referencial, según el tamaño asociado al anillo aórtico, que vendría a ser el tamaño referencial que uno va a utilizar a la hora de medir un CIB característico en estos pacientes. ¿Okay? Entonces, según el tipo de tamaño, medimos el anillo aórtico, y el anillo aórtico va a ser un ente referencial. Es pequeño cuando es menos de la tercera parte del anillo aórtico, mediano cuando es más de la tercera parte del anillo aórtico, o cuando es generalmente hasta una proporción de anillo aórtico de lo que mide el anillo aórtico de ese paciente, y grande cuando mide más que el tamaño del anillo aórtico, en el caso del CIB asociado. Es un parámetro referencial, ya que hay algunos pacientes
tiene un corazón muy grande y con pequeños tamaños no se tienden a hacer repercusiones, como en el caso del CIA, que sí es por medición de milímetros. Acá usamos una referencia práctica donde aplicamos lo que es el tamaño del anillo aórtico, ¿no? En el defecto ventricular, lo que vamos a ver acá, asociado con salida del ventrículo izquierdo hacia la región aórtica. A nivel de la clínica, dependemos si estamos ante un CIB pequeño, mediano y grande. En un CIB pequeño vamos a ver en la exploración clínica, muchos de estos pacientes son asintomáticos, hay una ganancia ponderal normal, tiene un soplo pansistólico, mesocárdico, con irradiación al ápex en el tercer y cuarto espacio intercostal, es pansistólico por la gran gradiente, no hay un soplo diastólico porque no hay mucha sobrecarga de retorno y puede haber un frémito. En cambio, en los CIB medianos, el paciente tiene una taquipnia, una sudoración, hay signos simpáticos, hay baja ganancia ponderal, hay un soplo sistólico, hay soplo mesodiastólico por llenado mitral e hiperflujo y un tercer ruido con golpe de hiperflujo. Puede haber un desdoblamiento fijo del segundo ruido por hiperflujo pulmonar. Pregunta de examen, igualito, como siempre lo decimos, ¿por qué se origina el soplo del CIA? El soplo del CIA no es por el CIA, sino por el hiperflujo pulmonar. Aparte del hiperflujo pulmonar, puede conllevar a un desdoblamiento fijo del segundo ruido. El frémito o el trill puede ser palpable en estos pacientes con CIB mediano. En cambio, en los pacientes con CIB grande, similar al anterior en la clínica, pero el soplo es menos intenso. Pregunta de examen. Mientras más grande es el CIB, el soplo se hace menos intenso. Y aparte puede estar disminuido hasta el final de la sístole. Causa de disminución de soplo, pregunta de examen, en un paciente con CIB, que es la cardiopatía más frecuente de todas, por lo cual hasta la clasificación tienes que aprendértela. Disminución de la lesión. 1. 2. Hipertrofia del ventrículo derecho, incremento de la resistencia pulmonar. Son causas de disminución de soplo en un paciente con CIB. Entonces acá observamos el CIB propiamente dicho. Vamos a observar nosotros que el paciente con EKG tiende a tener, con CIB tiende en el electrocardiograma, tiende a tener una hipertrofia que se da a nivel biventricular con un QRS bifásico en las derivaciones precordiales medias de B2 y B3, una P mitrale donde el D2, la derivada de D2 se observa una P ancha y mellada. En la radiografía de tórax se observa que en los pacientes sintomáticos hay cardiomegalia y puede haber un síndrome por sobreflujo pulmonar. En la ecocardiografía termina dando el diagnóstico de estos pacientes y luego de la ecocardiografía miden indirectamente en la ecocardiografía los índices de resistencia y si en este caso los valores mayores de 1.5 tienden a ser operados inmediatamente. El pronóstico: los defectos pequeños, membranosos y musculares, mayormente por la hipertrofia, cierran espontáneamente entre un 30 y 35% antes del primer año. O sea, un CIB pequeño puede cerrar antes del primer año. Los defectos infundibulares y de entrada no cierran. Pregunta de examen. ¿Ok? Los defectos infundibulares y de entrada no cierran. Pregunta de examen. El riesgo de endocarditis menos del 2%. Por lo cual hay que dar profilaxis en algunos procedimientos. El tratamiento es el cierre quirúrgico en los defectos infundibulares asociados a insuficiencia aórtica de entrada y en todos dar tratamiento médico al comienzo y según la respuesta se da chance de operar, ¿no? YECAS, diuréticos pueden ser tratamientos que la mayoría de estos pacientes usa y cuando hay un flujo pulmonar sistémico mayor de 1.5, en el caso de ellos se opera sin demora. Previa evaluación de la resistencia pulmonar siempre, pero se opera sin demora. Las indicaciones quirúrgicas en el CIB, vamos a ver nosotros que si son sintomáticos que se dan con insuficiencia cardíaca y por hipertensión pulmonar, inician tratamiento médico. Si no hay ninguna respuesta al tratamiento, cirugía correctora inmediata y si hay mala respuesta al tratamiento, una corrección dentro del primer año. Recuerden que una insuficiencia cardíaca congestiva controlada, pero cuadros respiratorios a repetición pueden hacer de que el paciente tenga una curva pondo-estatural detenida porque hay un cuadro de desnutrición por el cuadro que tiene de fondo de hipoxemia. Entonces estos pacientes tienden a tener una alteración por una mala circulación y esto termina repercutiendo en mal ganancia ponderal, por lo cual muchos de estos pacientes tienen a diferir el tratamiento mucho tiempo debido a que no están ganando peso y tengan una mayor dificultad a la hora de soportar la cirugía.
Cuando no tiene síntomas, estos pacientes son oligosintomáticos, aplicamos lo que vendría a ser el QPQS, ¿no? Un QPQS mayor de 2 sin hipertensión pulmonar, ni estenosis pulmonar infundibular, podemos hacer la cirugía. Un QPQS mayor de 2 con elevación significativa de la resistencia vascular pulmonar, la cirugía no debe ser demorada, profundizando en el estudio previo de flujos y resistencias. Un QPQS menor de 1.5 no existe indicación quirúrgica debido a que ya hay un cuadro de inversión de flujo, por lo cual no debería utilizarse. La cirugía paliativa o de cerclaje o banding de la arteria pulmonar para reducir flujo pulmonar solo en caso de defecto difícil de operar por marasmo o defectos múltiples. Si el paciente tuviera muchos defectos o tuviera bajo peso y hay que disminuir un poco de flujo pulmonar porque va a tener infecciones de repetición, lo que tendríamos que hacer es un banding de la pulmonar para poderle dar algún tipo de ayuda a este paciente con comunicación interventricular, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo aquel paciente con alteración o defecto del septo interventricular. Entonces, ya sabes a quiénes operan en CIB, pregunta de examen, pacientes básicamente que tengan un flujo pulmonar sistémico mayor de 1.5, siempre vas a operarlo. Pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca que tienen una mala respuesta al tratamiento y pacientes que tienen ninguna respuesta al tratamiento y que sean sintomáticos. También habrá que hacer una cirugía correctora de manera inmediata. O sea, mala respuesta o una respuesta muy deficiente, aparte de que tenga un QPQS mayor de 1.5 en pacientes, tratar de hacer a todos los pacientes una corrección. Y si el caso que fuera sintomático y tiene un QPQS mayor de 2 en estos pacientes, si hipertensión pulmonar ni estenosis pulmonar infundibular, deberíamos hacer una corrección también del CID. Acá no debería haber más chance, ¿no? Entonces acuérdate de estos puntos, ¿ok? Acuérdate de este y acuérdate de este. Ninguna mala respuesta con flujo QPQS mayor de 1.5 en pacientes en general y en pacientes que tengan un QPQS mayor de 2 pero que no tengan síntomas, se podría dar. Entonces son las características más frecuentes de los pacientes con defecto, en este caso de CIB. En pacientes con ductus arterioso persistente, más frecuente en mujeres, 2:1, se asocian muchas etiologías, pregunta de examen. A la etiología dentro de las que más se han englobado es la rubiola, la hipoxia por altura, la hipoxia familiar, que asociado a cuadros familiares, y la prematuridad, pregunta de examen también, se asocia a ductus arterioso persistente, se da entre la aorta distal a la subclavia y la pulmonar justo a nivel de la bifurcación. Esta es la zona donde vamos a encontrarlo. Fisiopatología, vamos a hablar de que se cierra generalmente el ductus a las 10 a 15 horas del nacimiento, tiende a durar un poco más en prematuros. El primer mecanismo de cierre es la disminución de la prostaglandina E1 exógena, el E2 y E2 o su menor sensibilidad a ella por un aumento del oxígeno. En las primeras 12 horas vemos una migración del músculo liso y acercamiento de la íntima, plegamiento y cierre, y a las 2 a 3 semanas se produce la fibrosis de la media íntima y formación del ligamento, donde hay un cierre del 90% a las 8 semanas. La alteración de esto ocurre porque generalmente hay una mala migración muscular lisa manteniendo el defecto en esta zona. La evolución es de que se produce un shunt de izquierda a derecha con aumento del retorno venoso al lado izquierdo, aumentando la precarga, con mayor trabajo, hipertrofia y dilatación del mismo. Según el grado moderado o severo se tolera o no, luego hay falla cardíaca izquierda con edema pulmonar y retención hídrica, habiendo un hiperflujo pulmonar, como en todos los cuadros de hiperflujo pulmonar en congénitas, y falta de regresión muscular lisa, predisponiendo a la hipertensión pulmonar. El crecimiento y presiones aumentadas en cavidades derecha van a conllevar a la larga a un shunt de derecha a izquierda con inversión de flujo. La clínica de ductus arterioso persistente es una baja de peso, sudoración, y a la exploración podemos encontrar en el pulso un pulso Zeller, saltón, pregunta de examen, en la exploración un pulso Zeller, saltón, similar a la insuficiencia aórtica, es verdad, similar a la insuficiencia aórtica, un pulso amplio, así no exista soplo, también se puede presentar. Estas son las más características del ductus arterioso persistente, un pulso Zeller, saltón y un pulso amplio así no exista soplo. En la ocultación vemos que en el foco pulmonar se puede escuchar un soplo sistólico en ductus arterioso persistente pequeños y continuos con refuerzo telesistólico y protodiastólico en el moderado grande.
El tercer ruido por aumento de volúmenes se puede observar, y también un soplo continuo en maquinaria o de vapor o de gypsum. La característica diferencial es que aumenta o disminuye con la posición de la cabeza también, una característica de estos soplos típicos del ducto arterioso persistente. En la presión arterial vamos a observar que está aumentada, la diferencial es elevada, más sístole con una diferencial bastante manifiesta en diástole, y vamos a ver que en el EKG hay una sobrecarga de cavidades izquierda por el ventrículo izquierdo, y se puede ver en el EKG, ¿no? Con una aurícula izquierda mediante una onda P ancha. En la radiografía tórax vemos crecimiento del tronco pulmonar, cardiomegalia por crecimiento de cavidades izquierdas, vemos atelectasias pulmonares por un crecimiento también de la zona auricular izquierda asociada, congestión pulmonar al comienzo y disminución del drama de la hipertensión pulmonar. Vemos en la ecocardiografía, se ve el shunt, y también podemos dar diagnóstico puesto que se puede evidenciar inmediatamente el tipo de soplo. Lo que más preguntan de la exploración física del ducto arterioso persistente, no se olviden, es la zona del pulso, ¿ok? Y la hora de la auscultación, que es lo que más ha sido preguntado en la historia de nuestros exámenes, por lo cual tienes que dar mayor interés. En el tratamiento vamos a ver, depende mucho de si es una patología ductus dependiente y el soplo hecho solo si presenta síntomas. Solo en prematuros emplear la indometacina, tenemos las diferentes pautas, y en el quirúrgico tenemos dos tipos, igual que el CIA, puede ser por intervencionista o puede ser por cirugía. Si es intervencionista puede ser un dispositivo de doble paraguas a través de la región venosa femoral. Se emplea en pacientes sintomáticos o asintomáticos, se va a presentar el tratamiento, tenga síntomas o no lo tenga síntomas, tenga un peso mayor de 8 en mayores de un año y que este sea menor de 8 milímetros de diámetro, y se puede emplear un coils o espirales tanto en ductos largos como estrechos. La cirugía, que es la ligadura sección, 1, 2 clamps, 3 sutura, todo por toracotomía izquierda con muy baja mortalidad, diferir si hay un cuadro de endarteritis asociada, y se va a operar en pacientes con menos de 8 kilos, sintomáticos, con ductus arterioso persistente de gran tamaño y con hipertensión pulmonar importante que no te tolere la cirugía intervencionista, ¿no? En asintomáticos diferir 1 o 2 años con tranquilidad. Según la evidencia, vamos a ver que una recomendación importante es el cierre del ductus arterioso persistente es apropiado en qué pacientes. En pacientes con sintomáticos, número 1, en pacientes con soplo continuo, ¿ok? En pacientes asintomáticos con soplo sistólico que indica regresión del continuo, o sea que hubiera una progresión que se esté dando un soplo continuo, y estos son los más importantes, los que hay que recordar en la evidencia. Y también puede estar indicado en pacientes con ducto silente como hallazgo ecocardiográfico, también lo puedes hacer el cierre, no hay ningún problema. Como ducto silente no hay ningún problema, y en los de clase 3 que no, la recomendación no es más que lo recomendado, el cierre del ducto es inapropiado en pacientes con enfermedad pulmonar vascular irreversible, ¿no? Entonces en este caso no debería hacerse. Entonces ya sabes en quiénes hacer un cierre de ductus arterioso persistente: pacientes sintomáticos, pregunta de examen, pacientes con soplo continuo, pacientes asintomáticos con soplos sistólicos que indican regresión del continuo, y también recordar que para dar la posibilidad de hacer una cirugía intervencionista, excelente que puedas aplicar las características que hemos visto, y en caso de pacientes que van a hacer una cirugía, antes de abrirle el pecho, es por toracotomía izquierda, y ya actualmente se está haciendo por videotoracoscopía, colocándole clip de titanio a nivel de 2 clips de titanio a nivel de la zona del ductus, y tranquilo, no hay ningún problema, ¿no? En coartación de aorta tenemos que son más frecuentes en varones, 2-1, es frecuente en mujeres con síndrome de Turner. La localización se localiza distal a la subclavia izquierda entre el callado y la aorta descendente. Según su relación con el ductus o ligamento, puede ser preductal o postductal a cualquier nivel de la aorta descendente. Preductal o infantil es menos frecuente que el postductal o adulto, que es más frecuente. Pregunta de examen. Esto sí, recuerden para el examen bastante. Se asocia a aorta bicúspide, que es lo más frecuente. Pregunta de examen. Estenosis aórtica congénita. Puede asociarse al ductus permeable, síndrome de Turner, pregunta de examen, aneurisma del polígono de Willis, riñón poliquístico y del CIB y CIA. Eso es característico de la coartación aórtica. En su fisiopatología observamos que se produce aumento de presiones en miembros superiores y disminución en los inferiores, crecimiento del ventrículo izquierdo por aumento de la poscarga, y vamos a ver también nosotros
que puede haber un ductus arterioso persistente en los niños para compensar el débito de flujo y se produce una cianosis por ello en miembros inferiores. A nivel de la clínica preductal vemos que se manifiesta precozmente con mortalidad elevada. Vamos a ver que depende la vida básicamente del ductus arterioso persistente, por ello una cianosis en los miembros inferiores de los niños, y en los postductales se da desde la infancia y pasa desapercibida asintomáticamente hasta la edad adulta, 20-30 años. Un paciente más adulto que hemos operado coartación aorta tenía 65 años, bastante mayor. Hay disminución del pulso y de la presión arterial en miembros inferiores, dando frialdad y claudicación. Pueden haber signos de hipertensión arterial como epistaxis, cefalea. Pueden haber signos de insuficiencia ventricular izquierda con una aortitis infecciosa, rotura o disección aórtica o rotura de aneurisma cerebral. ¿Quiénes permiten ayudar al diagnóstico? Pregunta de examen. Diferencial de presión arterial entre extremidades va a ayudar muchísimo, y claudicación y frialdad de miembros inferiores. Recuerden esto, se puede producir una circulación colateral donde se pueden ver las muescas subcostales que se puedan presentar a nivel de las parrillas costales. En el EKG vamos a ver nosotros signos de hipertrofia ventricular izquierda. En la radiografía, como siempre les digo, muescas subcostales posteriores, el famoso signo de Rosler, con la signo a nivel posterior, con estas muescas subcostales, el signo de la 3 en la aorta, que sea una coartación más una dilatación pre y postestenótica, y también podemos dar el signo de la E en el esofagograma con vario también característico, ¿no? En la ortografía valora la intensidad de la circulación colateral de nuestros pacientes, pero para pregunta de examen tienes que recordar los que dan el diagnóstico y en los métodos auxiliares como vendría a ser la radiografía de tórax como una ayuda. El pronóstico sin tratamiento, la supervivencia es 40-50 años, como les digo, un caso rarísimo que vimos la otra vez con un paciente con 65 años que fue diagnosticado, ¿no? Las complicaciones, tenemos la endocarditis en la aorta bicúspide, aortitis infecciosa, rotura de aneurisma en polígono de Willis. El tratamiento, vemos que la cirugía reparativa es el único tratamiento. En neonatos que se operan de urgencia, los críticos por alta mortalidad y restenosis en menores de 3 meses es frecuente. En no urgentes, la mortalidad es al 2%, que se puede esperar hasta los 3 o 4 años, no más de los 6 años, para evitar la hipertensión arterial residual. Y si la presión arterial diferencial sea mayor de 20 milímetros de mercurio, pues lo tendemos también a operar lo más pronto posible. En adultos, la mortalidad del 5 al 10% se aumenta y hay riesgo de hipertensión arterial residual. La técnica quirúrgica es la resección y anastomosis término-terminal, según Crawford, y la ortoplastía con colgajo de subclavio. En el cateterismo intervencionista se están dando muy buenos resultados, donde se están colocando en prótesis aórticas que permiten la liberación y la mejora de la coartación de la misma. En la anomalía de Epstein vemos que hay una inserción baja de la tricúspide, algunas características adicionales, que hay una válvula tricúspide anterior en forma de vela de barco, un crecimiento de la aurícula derecha, un ductus arterioso persistente que puede compensar el bajo gasto del ventrículo derecho, una comunicación interauricular donde ven una cianosis progresiva por shunt de derecha a izquierda en la aurícula, y pueden haber algunas taquiarritmias donde primero se ve crecimiento de la aurícula derecha y luego por el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? A nivel clínico vemos que sobreviven hasta los 30 años la mayoría. En el recién nacido depende del ductus persistente arterioso. Podemos ver un soplo sistodiastólico que se ve en el ductus arterioso persistente, y así como en la insuficiencia tricuspidia asociada, ¿no? Radiográficamente vemos que hay cardiomegalia masiva por la aurícula derecha, más que todo. Y en el EKG, sobrecarga derecha donde hay una P alta y ancha, o el Wolff-Parkinson-White, y en el tratamiento se ve una sustitución de la válvula mal insertada o corrección del insertoide de la anomalía de Epstein, ¿no es cierto? Respecto a transposición de grandes arterias, lo que vamos a ver nosotros es que la transposición de grandes arterias es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. En cambio, después del primer año tiende a ser la tetralogía de Fallot. Es más frecuente en los varones, y fisiopatológicamente lo que vemos es que se producen dos circulaciones paralelas, tanto de ventrículo derecho sistémica como de ventrículo izquierdo pulmonar, ¿no? Debe haber un shunt para que sobrevivan, puede ser por un 6A, un 6B común, un ductus arterioso persistente, y se cierra eso, que sería en este caso el ductus arterioso persistente, corre en peligro la vida. En la clínica vemos nosotros que va desde una cianosis desde el nacimiento, que se incrementa al cerrarse el ductus vital, si en este caso no hubiera un 6B compensado, y produce sudoración, dificultad para alimentarse. El paciente en el electrocardiograma vemos que hay una sobrecarga del ventrículo derecho, y a nivel de la radiografía de tórax vamos a ver que hay una base cardíaca estrecha, con un pedículo estrecho, un corazón ovalado en estos pacientes, corazón de huevo,
y tiende a haber un hiperflujo pulmonar asociado, ¿no? El pronóstico es que la mayoría fallecen en el 90% al año si no hay un tratamiento oportuno en estos pacientes. El tratamiento es mantener el ductus arterioso persistente con prostaglandina E1, hacer una atrioseptostomía de Rashkin, que es la creación o aumento de SIA mediante un catéter balón, pregunta de examen, esto sí recuérdenlo para el examen. El Rashkin ayuda en los pacientes con transposición de grandes vasos, y a nivel quirúrgico tenemos dos, puede ser un quirúrgico fisiológico o el de Mustard, donde vamos a ver una redirección de la sangre que llega a las aurículas de tal manera que se dé lo que es aurícula izquierda, ventrículo derecho, aorta. Era usado antes del anatómico, vivía en el 80% hasta los 20 años, y el anatómico, que es el doctor Yaten, que es una disección y reimplantación de las arterias, así como una recolocación de las coronarias que se debe realizar antes del primer mes para evitar atrofia del ventrículo izquierdo por bajas presiones, ¿no? Yaten, acuérdense, y Rashkin son los dos tratamientos que se usan para los pacientes con transposición de grandes arterias. Los pacientes con tronco arterioso común, no ha sido preguntado, tronco arterioso común, se producen por una mala división de las arterias que tienen una sola válvula semilunar. Originan a la arteria pulmonar, a la aorta y las coronarias y se asocian a C y B justo debajo del tronco arterioso común. Se asocia al síndrome de DiGeorge, porque se asocia mucho a agenesia del timo, pregunta de examen. Y sin tratamiento fallecen antes de los 3 meses, ¿no? El tratamiento de esto, ¿cuál sería? El cierre del C y B, colocación de un tubo valvular o un injerto desde ventrículo a arteria pulmonar, ventrículo derecho a arteria pulmonar, y otros se corrigen solo con el trasplante cardíaco. Los pacientes con drenaje venoso pulmonar anómalo total y parcial tienen como características que producen un drenaje anormal total de lo que vendrían a ser las venas pulmonares directamente o indirectamente en la aurícula derecha. Se acompañan de comunicación interauricular y dentro de sus tipos tenemos el supracardíaco, que es el más frecuente, pregunta de examen, que drena a la vena cava superior, los cardíacos que drenan a la aurícula derecha y los infracardíacos que drenan a la vena cava inferior. El total es cianótico, o sea, hay un CIA, y en el parcial es cianótico donde no hay CIA. El tratamiento son venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y la corrección de la comunicación interauricular. Respecto al ventrículo único, podemos decir que en él hay 2 aurículas y un ventrículo. Las características del ventrículo único son similares que ustedes pueden encontrar al ventrículo izquierdo. Vemos nosotros que en el tratamiento de estos pacientes el tratamiento es efectivo e inefectivo. Si el tratamiento es efectivo, generalmente es la operación de Fontan, que es la creación de un conducto entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, y el inefectivo es una prótesis que divide el ventrículo en 2, haciendo de tal manera la división fisiológica para poder mantener el drenaje que ya nosotros técnicamente sabemos que se debe dar en una persona, ¿no? Los pacientes con hipoplasia de las cavidades izquierdas, vemos que es un grupo de anomalías que se caracterizan por hipodesarrollo de las cavidades izquierdas, por atresia, estenosis aórtica mitral o ambas y una hipoplasia aórtica, ¿no? Se mantienen generalmente porque vamos a ver que estos pacientes tienen un ductus arterioso persistente, tienen un ventrículo derecho que no está preparado para altas presiones, y el tratamiento de estos, el tratamiento médico, si fuera inefectivo, ya que solo dura pocos días, estos pacientes pueden pasar a una cirugía paliativa que tiende a tener en un segundo tiempo el quirúrgico la cirugía o operación de Norwood con una mortalidad del 80%. Generalmente la mortalidad es muy altísima en pacientes con hipoplasia de cavidades izquierdas. La tetralogía de Fallot, sí es una patología muy preguntada. Recordar que es la cardiopatía cianótica secundaria más frecuente al nacimiento después de la transposición de grandes vasos, que es la primaria, la más frecuente, pero se convierte en la más frecuente después del primer año de vida en los niños. Representa el 75% de las cardiopatías cianóticas en niños mayores y adultos no operados, y como característica tiene que se asocia a una estenosis pulmonar infundibular o mixta, asocia un CIB, un cabalgamiento de aorta y una hipertrofia del ventrículo derecho. Pregunta de examen. Puede haber una trilogía de Fallot, sí, con una estenosis pulmonar, un CIA y una hipertrofia del ventrículo derecho. O sea, en una trilogía de Fallot no hay CIB, y la pentalogía de Fallot a todo esto se le asocia a un CIA. En la fisiopatología vemos que hay un shunt de derecha a izquierda debido a la estenosis pulmonar moderada severa, dependiendo de si este es más infundibular, que se incrementa y va a hacer de que al haber el shunt comience a colaborar los cuadros de cianosis. Si disminuye la resistencia periférica, ya sea por ejemplo en ejercicio, al llanto o al dolor,
¿Qué ocurre? Aumenta el shunt, por lo tanto tiende a aumentar las crisis hipóxicas y esto puede terminar en muchos casos a desencadenar accidentes cerebrovasculares y con el futuro la muerte. La hipoxemia crónica en estos pacientes va a producir policitemia, que va a terminar haciendo trombosis cerebrales y ACV, y también pueden haber trombosis pulmonares. Puede haber alteraciones de coagulación como la diátesis hemorrágica y en estos pacientes tiende a haber ferropenia. En la clínica es raro la insuficiencia cardíaca congestiva, pero la cianosis se produce casi al 100% al año. Las crisis hipoxémicas son más frecuentes hasta los 2 años, una cianosis severa con convulsiones, pérdida de conciencia, muerte. La cianosis depende del grado de estenosis pulmonar, ya que protege del daño pulmonar. Pregunta de examen. En signos generales vemos un retardo ponderal, cianosis y acaropaquia, y en los que vendrían a ser el soplo característico, el soplo sistólico en foco pulmonar, menor cuando hay crisis. Pregunta de examen. El soplo del falot disminuye cuando hay crisis. En la radiografía observamos una silueta en forma de sueco o bota con la punta del ventrículo derecho y depresión a nivel de arteria pulmonar, signo del hachazo. Y vamos a observar nosotros que en el EKG hay una hipertrofia ventricular derecha asociada con un eje tirado a la derecha. Podemos encontrar en algunos pacientes el famoso falot rosado o acianótico, donde hay una estenosis ligera. En el famoso falot clásico cianótico hay una estenosis moderada y en el falot extremo o el pseudotruncus hay una estenosis severa o una atresia manifiesta. El pronóstico de los pacientes con falot es básicamente que al haber una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, es excepcional que se produzca en mayores de 50 años. Generalmente tienden a ser hipertensos con agenesia pulmonar. El paciente del tratamiento de estos pacientes es las crisis hipóxicas, tratar de manejarlas con oxígeno, con posición genupectoral, con normotemia, evitar estímulos, con propapanol. El propapanol va bien, el bicarbonato en algunos casos, la morfina, la fenilefrina, ayudan todos a disminuir la vasodilatación, haciendo una vasoconstricción y una disminución de salida, por lo tanto disminuyendo la pérdida del ventrículo izquierdo y por lo tanto disminuyendo lo que vendría a ser el aumento del shunt y la diferencial hipóxica. Al aumentar, nosotros observamos el ventrículo izquierdo, vemos acá la aorta. Si nosotros vemos que estos pacientes tienen un CIB y vemos que aquí hay vasodilatación, o sea, quiere decir que va a salir más sangre y encima, ¿qué ocurre? Al hacer vasodilatación, la sangre de por sí, eso tiene una estenosis pulmonar, lo poca sangre que entra y va a llegar al pulmón, se termina perdiendo por la vasodilatación. Entonces en estos pacientes tendemos a hacerle ¿qué cosa? Vasoconstricción. Por eso estos pacientes tienden a tener la posición del falot, que se ponen en cuclillas para aumentar la vasoconstricción y de esa manera disminuir las pérdidas y sobre todo mejorar el estado de cianosis en las crisis hipóxicas. En la cirugía tenemos una cirugía total, correctiva o paliativa. La cirugía paliativa se realiza una derivación sistémico-pulmonar, subclavio pulmonar, para aumentar el flujo pulmonar, ¿no? Que se llama la anastomosis de Blalock-Taussig. En la corrección total, básicamente no depende ni de la edad ni de la talla, depende del tamaño de la arteria pulmonar. Por eso es que en la hipoplasia es preferible hacer una cirugía paliativa para mejorar aún lo que es el tamaño de la arteria pulmonar. Luego de ello se pasa a hacer la cirugía correctiva. Cuando ya hay una cirugía paliativa de fondo, hacemos una correctiva donde vamos a hacer el cierre del CIB, vamos a ampliar la estenosis infundibular, en este caso de la pulmonar, y vamos de esa manera a poder ayudarle al CIB, al paciente con falot, a que ya no pueda tener los problemas de cianosis que se van a precipitar. ¿Okay? Esto es muy importantísimo. Pacientes con atresia tricuspidia, finalmente, lo que vemos es de que no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho por la propia atresia, se acompañan de una comunicación interauricular con shunt de derecha a izquierda, puede haber un CIB con shunt de izquierda a derecha y un ductus arterioso persistente, ¿no? Ello para mantener un flujo pulmonar. El ventrículo izquierdo está dilatado, puede haber estenosis pulmonar y aórtica asociada, lo que da 3 tipos de atresia tricuspidia. Atresia tricuspidia más estenosis pulmonar, que en este caso es la más frecuente, pregunta de examen, o la atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar por un hiperflujo pulmonar que conlleva una hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, y la atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar, en este caso con estenosis aórtica más coartación, lo que termina en un hiperflujo pulmonar y obstrucción sistémica. El tratamiento depende. En neonatos y lactantes tenemos que abrir el tabique interauricular con una cirugía de Rasting, luego tenemos que hacer una fístula sistémico-pulmonar con un Blalock-Taussig. Últimamente se conecta la vena cava superior a la arteria pulmonar derecha, que en este caso es la fístula de Glenn,
Y después de 3 o 4 años se hace una derivación atriopulmonar, que es la cirugía de Fontan. Por lo tanto, cuando te pongan muchas cirugías dentro de un paciente con congénitas, probablemente estés hablando de una atresia tricuspidia. Hace Rashkin, Blalow-Townsend, fístula de Glenn y Fontan. De tal manera que de esa manera puede hacer corrección de estos tipos de pacientes. Bien, hemos visto un repaso general de todas las cardiopatías congénitas, hemos resaltado las más importantes, has revisado todas las que te puedan venir en el examen, de tal manera que después de esta clase puedas resolver todas las preguntas de congénitas con facilidad. Lo dejo y sigan disfrutando de las clases.